y dejarnos usar, amén. Así que yo me gozo en el Señor, amén. Y lo primero que quiero hacer antes de ir a la palabra es animarlo y desafiarlo a que no se acostumbre a venir a esta reunión o a la iglesia solo. Que no busque su salvación solamente, sino que ponga en su corazón el orar por una persona, por un joven, quizá para esta reunión, o un hermano para el culto, y no solo lo deje ahí, sino que invítelo y insista, y si esa persona dice que no, o dice vaya por otro, amén, y que su vida sirva como un instrumento para que esas almas puedan llegar, amén. Si no es uno, es otro, pero no trate de que no pasen las reuniones y usted venga solo. El evangelio es para que las ovejas se tienen que reproducir. Usted tiene que ser un canal de bendición, amén. Así que póngase a trabajar para el Señor, amén. Porque no es que nosotros somos, algunos son todos usados para predicar, para cantar. Todos fuimos llamados a salvar almas, amén. Así que el Señor quiere usar su vida. Vamos a compartir en esta tarde en Primera de Pedro, amén, para que ya se puedan sentar. No, está bien, está bien. Puede venir Carlito y sostener el micrófono mejor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, amén. Vamos a empezar a leer por ahí, amén. Después le digo cuál es el tema que vamos a hablar, amén. Quiero hacer una oración. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primero leamos. Dice la palabra del Señor, cuando usted esté ahí, Primera de Pedro 5:5. Amén. Cuando usted está ahí me dice amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Igualmente, jóvenes, aleluya, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. Amén. Quédese ahí. Vamos a orar. Padre del cielo, en esta tarde oramos delante de tu presencia para que tú rompas toda cadena, para que tú apartes de este lugar toda incredulidad, toda tibieza, Padre, y que tu mano de poder se esté paseando con poder y autoridad, que tu Espíritu Santo, Señor, se esté moviendo con libertad, que tú hables a nuestras vidas, que tú apartes de nuestra vida, Señor, toda incredulidad, todo obstáculo, todo lo que se levanta en contra del conocimiento, en contra de la semilla de tu palabra que en esta tarde tú quieres sembrar en nuestros corazones. Levanta, Padre, aquel que está caído. Toca, Padre, aquel, Señor, que necesita levantarse. Obra en aquel que está enfermo con sanidad, Padre, y obra con propósitos grandes para que nuestra vida sirva para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, habla, mi Dios, por medio de tu Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento un segundo? Amén. No, un segundo, puede tomar asiento con libertad. Y quería hablar hoy un poquito bajo el tema, no te desenfoques de tu llamado. Amén. No te desenfoques de tu llamado. ¿Y por qué quería hablar en sí del llamado de Dios? Amén. Porque el Señor llamó a cada uno de nosotros con un propósito. Amén. Y nos ha dado un poquito de su gracia. Muchos de los que estamos en este lugar hemos sido bendecidos con algún talento. Amén. Y yo no puedo compararme con el talento de mi hermano, amén. Si yo quiero tocar el órgano, Carlito se va a reír de mí, amén, porque yo no caso una, amén. Pero eso no tiene que limitarme a mí a creer que Dios ama más a mi hermano que a mí, sino que Dios nos va a alimentar como un cuerpo, amén, y cada uno cumple su función. Pero
la palabra hoy en este día apuntada a el llamado, al propósito, a eso que el Señor puso en nuestras vidas, amén, en sus planes, en su misericordia, pero por sobre todas las cosas, a aprender, ¿no? Como jóvenes, a no desenfocarnos. ¿Y qué cosas pueden hacer que nosotros demos lugar y perdamos autoridad y perdamos el gozo y perdamos el entusiasmo de estar en la casa de Dios, de hacer su obra? Amén. Entonces, quizá esta no es la palabra que hoy usted vino a buscar, amén, pero es la que quizá el Señor en este día quiere darnos, amén. Así que, como le decía, vuelvo a 1 de Pedro capítulo 5, vuelvo a leer, dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, amén. Mire, aquí un principio es lo que nos enseña a trabajar dentro de la casa del Señor, a tener sujeción, amén. Y yo quiero compartir esto que parece algo tan sencillo, amén, para nosotros, para ustedes que son jóvenes, pero para la edificación de la iglesia, porque desde el momento que usted está sentado acá, el Señor no lo está preparando para ver si puede sostener su vida, sino que el Señor lo está preparando para que usted pueda ser portador de este mensaje y pueda discipular con autoridad también a otros jóvenes en el lugar a donde el Señor lo pone. En primer lugar, nos habla de nosotros como iglesia aprender a estar sujetos a las autoridades. Amén. Eso nos da autoridad. Nosotros luchamos con un mundo espiritual. Dice la palabra y nos enseña que debemos estar sujetos y todos sumisos los unos a los otros. Significa que yo no le puedo faltar el respeto a mi hermana, a mi hermano, sino que yo tengo que convivir en una relación de respeto. ¿Sí? Podemos nosotros reírnos, podemos hacer un chiste, pero no podemos nosotros faltarnos el respeto. Amén. Tiene que haber un respeto. Y si el Señor le place mañana levantar en este lugar al hermano, a que esté al frente de todos, lo hace el Señor. No, perdón, ¿cómo es su nombre, hermano? Rodrigo, así no, a mí me parece que así. ¿Qué sabe este? No. ¿Por qué? Porque se debe un respeto. Amén. Esto lo tenemos que aprender, ¿sí? Entonces la palabra del Señor nos enseña a estar sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Enseguida apunta a la humildad, porque si hay algo que el corazón enseguida se engaña, es en el orgullo, es en creerse algo, es en esa desobediencia que viene del mismo infierno, que atenta contra la autoridad y nos reviste de rebeldía. Ahora nosotros tenemos que aprender, como dice la palabra, a la sumisión y nos lleva a la humildad. Amén. A dejar de lado nuestra postura, aprender en mansedumbre, ¿sí? Y a poder compartir con nuestros pares. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia al humilde. Amén. Una característica muy linda de la persona que es humilde es que el Señor lo va a exaltar. Amén. Que el Señor lo va a dotar de gracia. ¿Sí? Pero ¿qué puede aprender una persona que dice que cree que se la sabe toda? No puede aprender nada. Amén. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. Yo sé que el Señor en muchos está trabajando en una formación, en una preparación para usarlos. Amén. Y dice, para cuando sea el tiempo. Por eso me gozo, amén, que cuando el hermano me compartía hace unos días de que decidieron seguir la reunión y que una de las características era para animarse, para romper esa vergüenza, esa timidez. Gloria a Dios, amén. Y tiene que ser así. Usted tiene que gozarse en eso y tiene que trabajar en eso. Pero fíjese, aquí hay toda una preparación para que Él los exalte cuando fuera el tiempo. Amén. Dice,
echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Y cuando habla de ansiedad nos habla de esa desesperación para que las cosas ocurran ya. ¿Sí? Yo quiero apresurarme a obtener las cosas ahora y a veces quemo etapas y cometo errores. ¿Sí? Puedo cometer errores. Creer que ya estoy preparado o creer que yo me las arreglo solo, puede ser de que eso me genere a mí consecuencias graves. Y más, ahora un poquito más adelante vamos a hablar acerca de algunas cosas que pueden ser perjudiciales para nuestras vidas. ¿Amén? Pero la ansiedad es algo con la que luchan muchos jóvenes en este tiempo y muchos recurren y caen presos de las adicciones y otros están sufriendo ataques de pánico. Entonces hay espíritus que están operando en la ansiedad, en la desesperación, en la urgencia que tiene esta sociedad. Amén. Pero nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios. Amén. Que eso es terrible, es difícil, amén. Pero qué lindo que un joven pueda aprender a esperar en Dios, amén. Sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y acá nos da un principio, acá, ¿sabe por qué venía diciendo que aprendamos a trabajar en sujeción, que aprendamos a respetar, que aprendamos a ser humildes delante del Señor? Porque después nos dice que hay un adversario. Y ahí donde nosotros hoy como iglesia tenemos que entender esto. Si estuviésemos en el colegio quizás nos hablan de psicología, pero acá tenemos que aprender que estamos en la casa de Dios y que hay un mundo espiritual. Amén. Hay un mundo espiritual donde yo tengo que entender que el enemigo dice que anda como león rugiente tratando de buscar una presa fácil. En este lugar yo tengo que aprender a no ser una presa fácil. ¿Y cómo yo puedo evitar esta situación para no ser yo la próxima presa, para no ser yo la próxima oveja descarriada, para que mi vida siga hacia adelante en ese proyecto que Dios tiene para mi vida, para no desenfocarme de ese llamado? Amén. Dice la palabra del Señor que hay muchos hermanos que están sufriendo la misma situación alrededor del mundo. Y si usted empieza a examinar, hay muchos que están apartados. Hay muchos que quizá tomaron la decisión y dicen, bueno, así apresuradamente yo me voy de la iglesia. Pero ni saben en el proceso que empiezan. Porque una vez que uno toma esa decisión, después tiene que establecerse y encuentra un desierto y después la culpa no sé a quién se la va a echar. Pero si no se agarra de la mano del Señor, sabe dónde lo ve, descarriado, apartado. Entonces, hermanos, hoy es importante entender esto. Nosotros, en primer lugar, dice la palabra del Señor, como león rugiente, no debemos subestimar al enemigo. No podemos creer que el diablo no me puede tocar porque yo soy un hijo de Dios solamente. No podemos subestimar eso, ¿sí? ¿Por qué? También tengo que entender, como dice, que debemos estar sumisos, que debemos estar sujetos. ¿A qué? A que no lo voy a hacer con mis fuerzas. Yo no puedo permanecer firme en el Señor y crecer en Él solamente con mi fuerza, solamente con mi capacidad, solamente con mis talentos. No es así. Amén. Acompáñenme a leer 2 Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 5. Amén. 2 Corintios 10, del 3 al 5. Amén. Esta palabra me gusta mucho. Amén. 2 Corintios 10, del 3 al 5. La palabra del Señor nos enseña de que nuestra lucha no es con nuestra fuerza. Amén. Dice el apóstol Pablo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas,
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabe qué nos enseña este pasaje? Que nosotros, aunque andamos en la carne, en un cuerpo terrenal, el apóstol Pablo no andaba en la carne, ¿sí? Como usted y yo podemos entender. Él andaba en el espíritu, pero estaba diciendo, vivimos en un cuerpo terrenal. Nuestras armas no son como la de cualquier ejército. No tenemos armas físicas, tenemos armas poderosas que son espirituales. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo que tenemos una lucha espiritual, derribando toda altivez, todo argumento, todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios en nuestros pensamientos. La mente es un lugar, es un taller donde Satanás quiere atacar, donde quiere desviarnos, donde quiere desanimarnos, donde quiere poner pajaritos, donde quiere poner tentaciones. Sabe con nuestras necesidades, sabe con lo que estamos luchando, sabe lo que anhela nuestro corazón. Entonces sabe sembrar ahí lo que puede llegar a confundirnos. Y todo esto va muchas veces, o cada vez que el enemigo siembra, es para desenfocarnos de ese llamado, de ese propósito que Dios tiene para mi vida. ¿Qué tengo que entender? ¿Qué tengo que hacer? Alguien dijo, pueden andar pajaritos volando sobre la cabeza. Lo que yo no puedo permitir es que hagan nido en mi cabeza. Yo no puedo darle lugar, yo no puedo abrirle la puerta y dejar que eso se siembre y quede en mi corazón. Mire, si yo tengo esta actitud, mire, yo veo, por ejemplo, tengo una actitud de ver y no me gusta como, ¿quién habrá dejado esas almohadas ahí? Es algo mío, ¿no? Y yo ya no me gustó. Si el enemigo usa eso, ¿sabe qué? Empieza a maquinar sobre eso. Hasta que yo me entero quién fue, ya miro mal al hermano o tengo una crítica. ¿Por qué no lo hago más sencillo? Reprendo eso de mi vida y voy y trato de buscarle el lugar a donde va. Muchas veces el enemigo genera divisiones con pequeñas zorras. Dice la palabra que las pequeñas zorras echan a perder grandes viñedos. Empieza a trabajar en lo sutil. Por eso yo tengo que aprender, una de las virtudes como iglesia, como cuerpo, es la unidad. Entonces usted debe aprender a trabajar en unidad y a ser valiente en lo que le estoy diciendo. El Señor quiere levantar una generación fortalecida en el Señor. Entonces usted tiene que amar la obra de Dios, celar la obra de Dios, orar y bendecir a cada hermano que está en este lugar, pero también ser responsable desde el lugar donde usted está parado. Si usted ve que un hermano hace un comentario que no es de bendición, que no está edificando, usted mismo con autoridad, ¿recuerdan el pasaje de la clase del lunes pasado que decía que nadie tenga en poca tu juventud? Con autoridad de Dios usted puede confrontar ese pecado y sacar ese demonio. ¿Sabe qué? Hoy se está viviendo cosas muy fuertes en la iglesia. Hace unos días a mí me tocó estar en una reunión, hermanos, donde había una pelea ahí, no había temor de Dios. Fue horrible. Hasta que yo, con todo temor del Señor, me levanté, tomé la palabra y dije, esto es una falta de respeto, es una vergüenza y no hay temor de Dios. Y el Señor me dio palabra no muy linda. ¿Por qué llegamos a eso? Porque dejamos crecer esos pensamientos. El apóstol Pablo nos enseña que derribemos enseguida esos argumentos, esos pensamientos que se levantan en nuestra mente. Un día yo estaba trabajando, el Señor a mí me libertó de las adicciones, me hizo libre. Y hacía como 3 años que ya estaba en el Señor. Y tuve una sensación muy fuerte y un anhelo como de querer consumir, de querer volver atrás. Y yo estaba trabajando, estaba en otra. Pero automáticamente dejé de hacer y el Señor me llevó a esta palabra. Eso que ataca la mente. Y automáticamente dejé lo que estaba haciendo y empecé en el nombre de Jesús. Esto
viene del mismo infierno. Yo lo reprendo, lo echo fuera de mi vida, no lo acepto. Yo soy libre, soy una nueva criatura. Cristo me redimió y me puse a trabajar. ¿Sabe qué? Como a la semana me acordé de esa situación. Pero si yo lo dejo ahí, ya vino esa sensación. El enemigo va por el segundo paso. Viene, ¿sabe quién? El que te lo ofrece. O si en mi cabeza hubo pajaritos y yo miré, codicié, ¿sabe qué? El segundo paso, ¿sabe cuál es? Una imagen o alguien que me habló muy cariñosamente o lo que fuese, y ya el corazón se corrompió. ¿Por qué nosotros como iglesia no nos ponemos firmes en el momento y echamos fuera esto y no le damos lugar al diablo? Recuerde, volvamos al pasaje en primera de Pedro, que dice, capítulo 5, que el diablo anda como león rugiente tratando a quien devorar. Amén. Así que una de las cosas que tenemos que entender es que nosotros tenemos un propósito en Dios, pero por delante tenemos una meta, tenemos un llamado, pero tenemos un adversario que yo no puedo subestimar. Por eso yo no puedo venir a la iglesia y jugar con el pecado. Amén. No puedo, ¿sí? El Señor quiere usar vasos limpios. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Vamos a tocar un tema ahí muy lindo, amén, que la iglesia necesita conocer, aprender y practicar, amén. Segunda de Corintios 7, 1. Dice la palabra: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí menciona una palabra que es fundamental para su vida espiritual, para la salud de la iglesia: santidad. Amén. Y todo aquel que venga a la iglesia y no quiera practicar lo que es la santidad, es cuestión de tiempo de que termine afuera. Es cuestión de tiempo que el enemigo sabe, apunta y ve y ya discierne y dice: este está en la carne, este es presa fácil. Puedo aparentar un tiempo, pero la carne va a ser vencida. Entonces, acá la palabra del Señor nos enseña, amados, dice el apóstol Pablo, como a hijos nos habla, ¿sí? Dice, puesto que tenemos tales promesas, puesto que Dios te escogió, que te llamó, que te perdonó, que quiere usar tu vida y que quiere salvarte, ¿sí? Nos manda a sacar, a limpiarnos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. O sea que la santidad se va perfeccionando. O sea que nosotros podemos ir madurando en la santidad. Una de las cosas más tristes que puede tener una iglesia es la apariencia. Es la apariencia. Yo el otro día, cuando escuchaba semejante barbaridades, pero yo veía a la hermana con la pollera hasta el piso, decía: la verdad, qué hipocresía. ¿Me entiendes? Pero qué lindo que uno pueda no solo manifestar una santidad externa, sino también tener un corazón santo para el Señor. Amén. Es ahí a donde tenemos que trabajar. Y dice: en el temor del Señor, sabiendo que este lugar es santo, que cuando usted entra a este lugar tiene que honrar a Dios, que mi orgullo tiene que menguar. Es lo que el Señor nos está enseñando desde el principio. Con humildad, con sujeción, con sencillez, valorando al hermano que está al lado. Porque hay un mundo espiritual. Primeramente Dios a quien tengo que honrar, pero hay un enemigo que quiere destruir mi vida. Amén. El Señor usa vasos limpios en primer lugar. Si alguno quiere ser usado por el Señor, aquí hay un principio. Si alguno quiere que el Señor deposite más en su vida, hay un principio para aprender. Tengo que ser un vaso limpio. O sea que hay amistades que no me convienen.
No necesito tener mucho discernimiento espiritual para darme cuenta que cada vez que hablo con esta persona termino hablando de algo que no edifica. Y usted sabe de quién le estoy hablando y usted lo conoce, no soy yo. Esas personas que están ahí siempre al lado tuyo, en donde te moves. Amén. Hay personas, hay situaciones que no me están llevando a la santidad, me están tironeando para el otro lado. El Señor no va a usar vasos sucios, ¿sí? Otro punto fundamental, santidad en el temor del Señor, amén. Que sin santidad yo no puedo avanzar, yo no puedo pelear esta pelea espiritual que tengo por delante, donde quieren que mi vida se pierda, amén. Entonces tengo que entender esto, yo tengo que honrar al Señor con temor del Señor. Con temor del Señor. Si yo tengo una postura de que no es así, pero la palabra dice que es así, yo tengo que reconocer que tiene razón el Señor, que yo no sirve en mi discusión. Amén. Por eso cuando uno tiene que defender su doctrina, el lugar a donde se congrega, trate de defenderla con lo que dice la palabra del Señor, para tener autoridad. Amén. Entonces, sabiendo que aquí hay tantos jóvenes, amén, me voy a tomar el atrevimiento de hablar un poquito de un área que desenfoca a muchos y que los saca fuera de la iglesia. Y es el área de los sentimientos. Amén. Es el área donde muchos se confunden y se terminan apartando. ¿Por qué? Porque tomaron decisiones quizás apresuradas. Yo se lo voy a decir en el amor del Señor, amén. Y bueno, uno cuando prepara el mensaje no está pensando, a ver, voy a hacerlo, a ver si viene, como me han dicho muchas veces, ¿vos lo estás diciendo por mí? No, no lo estoy diciendo, yo no sabía. Pero sí una enseñanza con algunos pasos para saber cómo yo debo conducirme, simplemente para esto, para que me vaya bien. Cuando el Señor te habla, no tiene un mensaje como para castigarte, para juzgarte, sino un consejo para aprender a ser bendecido, para que me vaya bien. Amén. Entonces, ¿cómo debería un joven cristiano pensar en formar una familia? Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 14 y 15 vamos a leer. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, 2 de Corintios 6, dije 14 y 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. La palabra nos está enseñando de que no nos unamos con yugo desigual. Es un consejo más de la palabra del Señor. Pero yo creo que hay dos decisiones las cuales son más importantes para la vida de la persona. La primera es aceptar a Cristo porque se juega su salvación. Y la segunda es, ¿con quién me voy a casar? ¿Por qué? Porque va a ser para toda la vida. Dígame, por favor. Va a ser para toda la vida. Yo no voy a probar, eso es en el mundo. Me di cuenta que no me gusta, pero ya estoy casado, ¿sabes qué? Es tarde. Si usted va a miles de iglesias por allá, le van a decir, bueno, como le dijeron a una hermana que tenía problemas con el marido, ¿sabe qué le dijeron? Y bueno, hermana, empezá a visitar anexos. Nada de orar, ayunar, la palabra dice esto. No, fíjate, capaz que hay otro por ahí. Pero en ese punto así está la iglesia. Pero ¿sabe qué? Se lo dicen al que lo quiere escuchar y dice, amén, gloria a Dios, ¿para qué quiero este? Allá, vamos para allá. Y la hermana llega, se presenta en un lugar y aparece sola. Hay otro hermano que estaba orando por una compañera y dice, llegó la respuesta para mi vida.
Y que no se levante un profeta y que diga, el Señor me dice, como le dijeron a un siervo, el Señor dice que tu esposa se va a morir y que este vaso va a ser quien va a estar. Se estaba presentando, ella sola estaba profetizando. No, hermano, ¿sabe cuánta está lleno? Otra persona que le dijo, el Señor me marca que sos para mi vida, amén. Así que yo te voy a decir que estoy orando por vos. Y el Señor no te dijo que yo estoy casada. No, desastre. Entonces, hermano, ¿qué tenemos que entender? El Señor, el primer consejo que nos da, no os unáis en yugo desigual. Y ahora vamos a profundizar un poquito qué significa esto. Pero Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Entonces, yo no quiero ir no voy a ser tan profundo, o por ahí sí, pero sí quiero enfatizar qué puede ser el yugo desigual en su vida espiritual. No se olvide del tema para desenfocarse del propósito que Dios tiene para su vida, ¿sí? Para no cometer errores. Amén. Entonces, en primer punto vendría a ser de un noviazgo, de un futuro proyecto para yo tener una familia en Cristo. Amén. Voy a hacer un paréntesis, porque la iglesia, nosotros podemos no haber cumplido todo esto y ya estar casado. Bueno, ya está, ahora a pelear por ese matrimonio. Pero yo le estoy hablando a aquellos que quizás tienen que formar una familia y también le estoy hablando a aquellos que pueden tener que aconsejar a otra persona. Amén. Para cómo tiene que ser, para que no cometan tantos errores. Entonces, en primer lugar, fíjense que Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Tenemos que entender, lo primero que una persona tendría que hacer es orar antes de hacer algo. Orar para que el Señor se vaya encargando. ¿Cuánto tiempo? Y yo te voy a decir algo, va a ser para toda la vida, decidí vos. Cuando un albañil va a poner cimiento y dice, no, a ver, ¿cómo va a ser de grande? Y grande. Si usted ve que esto es alto, deben tener unos buenos cimientos. No, porque si no, si no esto se cae. Entonces yo le digo a usted, tiene que orar por esa persona, que va a ser para toda tu vida. Y si usted dice, ¿cuánto? Pues está preocupado, pues no tiene ganas de orar, 2 días. Si va a ser tu compañero toda la vida, fíjate vos. No, esto es importante. El albañil diría, yo refuerzo porque cuando esto se rompa me van a venir a buscar a mí, ¿no? Entonces uno tiene que pensar en esto. Yo quiero algo para toda la vida. Voy a orar, voy a ocuparme en esto, ¿sí? Entonces, una cosa importante vendría a ser conocer a la persona. Hoy hay personas que se conocen por las redes, ¿sí? Pero ahí te van a mostrar todo lo que querés ver. Yo estoy hablando de conocer a la persona. Y ahora vamos a ir un poquito más profundo de qué significa esto, amén. Porque si uno no tiene tiempo para la oración, tiempo para conocerse, que vendría a ser la amistad es algo que está dado antes del matrimonio para conocer a la otra persona, que el tiempo te permita. Quizá algunos no tuvimos el consejo y no lo hicimos así. Yo particularmente tuvimos un tiempo, 4 años, ahí donde el Señor trabajó, pero no tuvimos estos consejos. Amén. Entonces, un tiempo de conocerse y ese tiempo de oración, ¿sabe para qué es? Para confirmación. O sea, Dios habla. ¿Cuántos saben que Dios habla? Entonces Dios te va a hablar de esto y Dios te va a confirmar. Y hay veces que algunas personas se sienten heridas o lastimadas y dicen, ¿por qué se terminó? Porque Dios confirmó. Hoy no lo entendés y hoy te duele, pero mañana sí. Mañana lo vas a entender. Amén. Entonces, tiempo de conocerse y tiempo de confirmación. El tiempo de la amistad y el tiempo de la oración. Amén. Pero también
dentro de ese tiempo de una persona, dos hijos de Dios se están conociendo, ¿sí? Tenemos que saber que no se pueden sobrepasar los límites. Hay límites. Ustedes me entienden. Si yo estoy teniendo un noviazgo muy cariñoso, por así decirlo, estoy pasando los límites. Ahí el Señor ya se aparta, el Espíritu Santo ya se aparta. No se olvide que por ahora es tu hermana, tu hermano, que quizá el Señor te dice no es para tu vida. ¿Y va a mirar para otro lado o se va a ir de la iglesia? No, yo puedo llegar a tener un sentimiento y decir, bueno, quizás el Señor me está haciendo sentir que va a ser mi compañera. Si yo me comporto de una manera como hijo de Dios, yo no tengo nada que ocultar. Puedo seguir sirviendo al Señor y no tener que venir. Me voy a otra iglesia porque está ahí y tengo un pasado y cometí el error. No, el enemigo no me va a poder acusar. Entonces yo le estoy dando un consejo para que usted sepa tomar decisiones correctas. No sobrepase los límites y no se falten al respeto. ¿Me entiende? Porque usted tiene que respetar, honrar la santidad de esa persona. Si es amor y está el Señor en el medio, recuerde que lo primero que hicimos fue poner al Señor, entonces dejemos que el Señor sea quien obre. Amén. Entonces, nunca se tiene que pasar límite de respeto y respetar la santidad. Amén. Esto para que usted lo pueda compartir con otro joven, si alguno está orando. No, pero estamos orando, pero bueno, ya nos dimos un par de besos. No, hiciste todo mal. Anda con el pastor, disciplina para tu vida. No, estamos conociendo, no, pero bueno, viste que mi mamá y mi papá se van y nos quedamos solos ahí, charlamos. No, no tentés, porque sabés que eso te va a llevar a cometer pecado. No, porque yo estoy orando con este siervo, pero ¿sabes qué? Yo estoy escribiéndole a mi amigo, paso tiempo hablando con mi amigo. No, con mi amiga, porque somos está todo bien. No, sí, ya estoy casado, pero bueno, viste que no te metas en mi vida porque yo tengo amigas. Hola hermana, ¿cómo le va? Cariñoso. No podemos sobrepasar los límites. Yo le estoy hablando a una iglesia que no se puede desenfocar del propósito que Dios tiene con su vida. Porque después usted está acá, pasa el hermano a dar un agradecimiento y el hermano está en el espíritu y el enemigo ya acusándolo. Pero el lunes no es tan espiritual. Yo le estoy dando un consejo para que su vida espiritual no se desenfoque del llamado que Dios lo llamó. Amén. Y que si usted está viendo alguna de estas características en algún hermano, usted lo puede corregir porque es para su bendición, para su salvación y para que no tenga dolores de cabeza el día de mañana. Amén. Porque es re triste ver cuando se desarman matrimonios. Yo he visto muchas familias cristianas destruirse. ¿Y sabe cuál fue uno de los errores más grandes? El pegoteo, la amistad. Aunque usted no lo quiera creer, yo he visto matrimonios cristianos, hermosos matrimonios, que servían, que tocaban, que administraban al Señor, que se terminaron siendo infieles con el mismo hermano que tocaba en el mismo grupo de alabanza. Yo le estoy diciendo esto, es verdad, porque el enemigo no va a tener misericordia. Donde nosotros le dimos lugar va a destruir. Destruye el hogar, destruye la iglesia, destruye. Entonces no podemos sobrepasar algunos límites. Pero bueno, después de la oración, después de mantener ese tiempo, amén, llega un momento donde yo tengo que ser sincero y tengo que confesar mis sentimientos. ¿Sí? ¿Para qué? Para saber en qué dirección orar. No puedo estar toda la vida jugando a la adivinanza y nunca decirle, por ejemplo, a la hermana o al hermano,
que tengo un sentimiento, porque si no, nunca me voy a casar. Va a venir otro, le va a decir que se quiere casar y yo me voy a quedar ahí esperando. Uy, ¿cómo se me pasó? Y claro, pero nunca me lo dijiste. Agarré lo que había porque me quedaba solo. No. Y se me pasó el propósito, la bendición. El hermano insinuaba, pero no. Y como hermana, Dios le bendiga, pero más de eso no. No, llega el día en que tengo que tomar coraje, perder la vergüenza y decirle, hermana o hermano, yo estoy orando por tu vida. No sé cómo el Señor lo va a hacer. Usted lo sabrá. Amén. Tampoco va a agarrar y va a decir, bueno, hermana, estoy orando por su vida, hermana, estoy orando por su vida, a ver quién de todas por ahí dice que sí, vamos para allá. No. ¿Alguna va a decir que sí? No haga eso, no haga eso. Pero bueno, sí tengo que confesar mi sentimiento para orar en común acuerdo. Vamos a orar los dos y una vez que estamos de acuerdo, ¿sí? Eso se puede presentar a la familia y por sobre todas cosas a la iglesia, para que sea de testimonio y para que estén orando, ayudándonos, amén. Mire todos los pasos que tengo que hacer, porque es importante. Es importante. ¿Por qué a la familia? ¿Por qué a la iglesia? Porque ellos me conocen a mí y conocen al hermano también. Sí, a los pastores. Los pastores saben que te pueden decir, estás orando con el que está disciplinado hace 3 meses porque estuvo orando con esta, estuvo orando con la otra. Y ahí voy a decir, gracias pastor, porque usted me dijo, no me voy a meter ahí. Ese sinvergüenza me pidió ahora orar conmigo. No, hay cosas que uno tiene que ser enseñado, amén. Y después ahora hay quienes que vienen, escuche lo que pasa. Sí, queremos que ore por nosotros. Ajá, sí, porque estamos saliendo y nos queremos casar. Hace 3 meses. O sea que ustedes ya hace 3 meses que están de novio, que ya decidieron ustedes, que lo hicieron a su manera y ahora quieren que nosotros oremos para bendecir esto. Ese no sería el paso correcto. Yo le voy enseñando para que usted sepa cómo conducirse, porque el día de mañana usted va a ser quien puede llevar una iglesia adelante. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, una de las cosas que yo debo hacer es debo observar. Debo observar los frutos de esa persona, ¿sí? Yo debo tener, si ya estoy casado, también tengo que observar y tengo que corregir, amén. Si por ejemplo mi compañero o mi compañera tiene exceso de confianza, yo lo tengo que corregir, porque yo no puedo vivir con amargura, yo no puedo estar generando conflicto, no en mi vida solamente, sino en el hermano. ¿Me entiende? Porque hay otra cosa que nosotros podemos cometer acá, un error grave. El exceso de confianza ha hecho que muchos siervos de Dios caigan de la gracia. Y nosotros no estamos exentos de esto. ¿Sí? Entonces tenemos que saber no dar lugar al diablo, como dice su palabra. Amén. Parece algo de niños. Pero yo, hermana, son mi hermana, te quiero en el Señor. Pero si yo no estoy con mi esposa, caminá. Le digo por si alguno tiene vehículo. ¿Por qué? Porque eso ya lleva a la confusión. ¿Me entiende? Quizá a veces nosotros somos un poquito extremistas en esto, pero ¿qué pasa? Es muy sencillo darle lugar al diablo en eso. ¿Me entiende? Y cuando uno dio lugar se presta a la confusión. Y uno no sabe de qué manera puede afectar en el otro. Mire, cuando a mí me gustaba predicar, hablarle a todo el mundo del Señor, y bueno, yo llegaba y le contaba a mi esposa, y un día ella me corrigió y dije, es cierto, no lo hago más. Porque yo le empezaba a hablar, por ejemplo, a una mujer, y sí, se ponía a llorar y todo, pero quizás ahí puede ser que los sentimientos se tuerzan. Mi marido no me habla así, mi marido no me presta esa atención, y nosotros terminamos cometiendo errores. Así que el Señor va a poner
a un siervo o una sierva para cada uno. Amén. Si no lo puedo invitar a la iglesia, vaya que allá el Señor va a hacer la obra. Amén. Si es genuino, porque muchos se acercan a nosotros como corderitos, pero ¿sabe cuántos sacaron de la iglesia haciéndose los cristianos? ¿Sabe cuántos llegaron, estuvieron un tiempo y se llevaron a la ovejita? Entonces usted tiene que entender y cuidarse de eso, amén. Recuerda el tema, no te desenfoques de tu llamado, amén. Entonces, yo tengo que observar esto. Si yo tengo que pensar en la persona con la que yo me voy a casar, o yo tengo que aconsejar a alguien, presta atención, a ver, ¿viene a los cultos? ¿Vos lo ves que está buscando a Dios? ¿Vos lo ves que está involucrado en la oración, en el ayuno? ¿Está sirviendo al Señor? Porque no me venda a mí que después parecía que era el más espiritual y no venía nunca a la iglesia. No, no lo viste. No podemos usar el sentimiento solamente, sino que tenemos que usar el razonamiento. Amén. Entonces, tengo que prestar atención en algo fundamental. Si yo voy a orar por algo que va a ser para toda mi vida, en el carácter. ¿Cómo que después de casado me di cuenta que tenía un carácter podrido? No, era antes. Tengo que conocer eso, amén. Y si ya lo tengo así, bueno, ahora trabajar en eso, amén. Para los que ya estamos casados, pero para el que no, y no quiere sufrirlo tanto, porque esto después se padece, tiene que ver estas cosas. Si es orgulloso, no quiere reconocer nada, después no le lloremos al Señor, veámoslo antes. Si no es humilde, si le cuesta pedir perdón, eso lo tenemos que ver antes. Tenemos que llevarlo a la oración, tenemos que charlarlo. Y después la decisión es personal, yo estoy decidiendo, yo voy a llevar mi cruz, amén. Yo voy a ser el que va a tener que llorar ahí a los pies del Señor y decir, cambialo, Señor, porque lo elegí yo, amén. Bueno, sépalo, amén. Si es egoísta, todas estas cosas las tengo que ver antes. Amén. Todas estas cosas. Amén. ¿Cómo trata a su familia? Porque así me va a tratar a mí. ¿Cómo es con su familia? Amén. ¿Qué proyectos tiene? Yo tengo el propósito de servir al Señor. ¿Y vos? No, yo quiero ser actriz. ¿Cómo? No, pero el domingo tengo que ir a la iglesia. No, yo voy a teatro. Después orando ahí para que venga a la iglesia y el Señor te va a decir, pero ¿dónde la conociste? ¿Pero para dónde iba? Vos no entendiste el mensaje de orar antes, de todo esto lo hiciste vos y después sufrir. ¿Sabe por qué le digo esto, hermano? Y Dios sabe por qué estamos hablando de este tema hoy, porque hay mucho fracaso en la familia. Y el Señor no quiere una juventud. Usted tiene un propósito, tiene un proyecto por delante y hay un montón de familias que no están dando testimonio que han conocido a Cristo. Y están en un tiempo, yo escucho y a veces conversando, no, porque viste, ese pastor tenía 2 familias. El pastor, viste que aquel hermano y todo, y tenía, y empiezan a destapar la olla y uno dice, no lo puedo creer. Pero que el Señor nos libre, amén. El Señor quiere levantar su vida y usarla de gran manera. Amén. Tengo que observar qué lugar ocupa el Señor en la vida de este hombre o de esta mujer. Tengo que poner mi mirada en eso, porque eso va a ser terrible para la hora que tome una decisión. Si se equivoca, ¿me va a pedir perdón? Si falta trabajo, ¿me va a seguir amando? Si estoy enferma, ¿me va a cuidar? Si la situación viene mala, ¿va a estar al lado mío? O cuando se sienta, mire, le voy a dar un ejemplo. Yo trabajo en la Serenísima. Hubo un tiempo donde había muchos chicos que trabajaban por agencia, que no eran parte de la empresa, que estaban tercializados. Y resulta que por el sindicato, en un momento, a todos los pasaron por planta. Entonces pasaron a cobrar más plata, ¿no? Usted lo veía y era un chiste. Ya andaban, enseguida andaban. Algunos se teñían, otros compraban autos y la mayoría dejó a su mujer.
Dejó a la mujer que estaba con ellos, todo así, y se buscó una más joven, ya se creían, no sé qué se creían. Porque tenían un poquito más de plata en el bolsillo. Usted dice, qué tontos. Pero eso estaba en el corazón. Qué triste cuando eso pasa en la iglesia. Qué triste cuando ahora mira a una más joven. Qué triste cuando ahora empieza a cambiar. Lo tenían que ver antes. Amén. ¿Qué lugar ocupa el Señor en su vida? Si no se sujeta a la palabra de Dios, no se va a sujetar a nadie cuando llegue el momento. Amén. Entonces, para ir terminando ya, hermanos, muchas cosas pueden desenfocarnos del llamado de Dios. Y una de las cosas que entorpecen el propósito de Dios para nuestras vidas es con la persona con la cual nos vamos a casar o qué clase de familia queremos formar. Amén. Quizá esto pareciera un tema que no es muy importante para muchos, pero sí es necesario para la juventud. Amén. Prestar mucha atención en quién va a ser la pareja, quién va a ser mi compañero, mi compañera, con el llamado, con el propósito que Dios tiene para mi vida. Amén. Y de qué manera yo puedo ser eficiente en la obra del Señor. Recuerde, perfeccionando ¿qué? La santidad, buscando cada día más de Él, haciendo su obra. ¿Sí? Porque una persona sabia, una persona santa es mucha más poderosa en el mundo espiritual que uno que esté lleno de teología, lleno de gracia, que tenga la mejor voz, que sepa todos los instrumentos. Al diablo no va a retroceder ante eso. El enemigo va a retroceder ante una persona que sea santa, que esté obedeciendo el nombre del Señor. Amén. Así que, hermanos, en este día quería dejarles este consejo, este mensaje, amén, y que aprendan a esperar en el Señor, amén, recordando siempre que el Señor tiene un llamado y tiene un propósito para su vida, amén. Entonces no podemos ser presa fácil. Vamos a hacer una oración, amén, y que el Señor esté obrando en nuestras vidas, amén. Quiero decirles que no siempre en este tiempo que el Señor permita que nosotros estemos compartiendo con ustedes, que para nosotros es una bendición, no siempre va a ser tan relajado este tiempo, amén, sino que nuestro anhelo es desafiarlo a usted a que vayamos a hacer ruido allá afuera, que vayamos a predicar la palabra, si es necesario en la estación, si es necesario acá, ahí, hay una plaza por acá cerca, a la plaza, a buscar niños. Miren, cuando la hermana decía que hay pocos niños, amén, bueno, ahí es donde usted tiene que trabajar. La grandeza de la juventud es la fuerza. Ahí es donde usted tiene que ocupar su fuerza. Todo el grupo que está hoy acá, ponerse de acuerdo y decir, bueno, vamos a llenar este lugar. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Vamos a salir a trabajar. Vamos a golpear las manos en la casa de todos los vecinos a decirles que hay una fiesta para el Señor. Y los voy a ir a buscar. Yo me comprometo a ir a buscar 5, vos 5. Vamos a llenar este lugar con almas para el Señor y vamos a presentarlo. Invierta un poquito, sea una chocolatada, sea un alfajor. Y usted sabe lo que Dios puede hacer, no le va a dar lugar. Tiene un instrumento tremendo en sus manos. Tiene un colectivo ahí que puede traer cualquier cantidad de niños, cualquier cantidad de jóvenes. No espere que el Señor envíe solamente las almas. Póngase a trabajar. Póngase a trabajar. No mire el que no está. Enfóquese en lo que Dios quiere hacer con su vida. Amén, porque Dios puede hacer cosas grandes, pero depende de aquel que diga, amén, Señor, acá está mi vida. Acá está mi vida, yo voy a ir. Cuando se lo invite para esa actividad, diga, amén, yo voy a ir. No sea lo que diga, uy, pero no viene nadie. No, cuando se lo invite acá, mire que el lunes organizamos y vamos a evangelizar. Deje la vergüenza de lado, deje la excusa de lado y venga, que Dios lo va a usar. Amén. Vamos a orar. Padre del cielo, en esta tarde te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo. Quiero orar en esta hora para que tú levantes una generación de jóvenes, Señor, consagrados, de jóvenes, Señor, que saben buscar
tu voluntad, que saben esperar en ti, jóvenes que tienen propósitos y proyectos en ti, Padre. Oramos para que tú levantes de este lugar maestros de escuelita, líderes, Señor, pastores, evangelistas, misioneros, Señor, que estén dispuestos a abrir iglesias, a llevar tu palabra, a ministrar tu alabanza, a honrarte, Padre, en el lugar a donde quiera que estén. Dale sabiduría para que de este lugar se levanten matrimonios, Señor, consagrados para hacer tu obra, que sean pilares, que sean columnas en este lugar y que esta iglesia pueda resplandecer y pueda florecer y pueda llevar mucho fruto para tu obra. Padre, reviste de poder y de gracia a tu iglesia, a esta juventud, a este remanente, Padre, y levanta, Señor, la vida de tus siervos. Señor, apuntala, Padre, todo lo que tengas que obrar, haz tu obra por medio de tu Espíritu Santo, Padre, porque creemos, Señor, que tú harás grandes cosas, Señor, usando la vida de tus hijos. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Tienen libertad.